En medio del mar Mediterráneo, al sur de Grecia, se encuentra la isla de Creta, cuna de una de las primeras civilizaciones de la Edad del Bronce, la civilización minoica. Durante más de 2000 años, los cretenses desarrollaron una cultura rica y sofisticada, basada en el comercio, el arte y la religión. Sus palacios, sus pinturas y sus leyendas han fascinado a generaciones de historiadores, arqueólogos y viajeros. En este documental, vamos a explorar los orígenes, las características y el legado de esta antigua civilización, que fue un antecedente cultural de la antigua Grecia. Los primeros asentamientos humanos en Creta se remontan al Neolítico, hace unos 10.000 años. Sin embargo, la civilización minoica comenzó a formarse alrededor del año 3000 a.C., cuando llegaron a la isla grupos de pobladores procedentes de Anatolia, Siria y Egipto. Estos pueblos se mezclaron con los habitantes locales y adoptaron su lengua, que aún no ha sido descifrada. Los cretenses se organizaron en pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas, y aprendieron a trabajar el cobre y el bronce. Pronto, se dieron cuenta de la ventaja estratégica de su posición geográfica, y se dedicaron a la navegación y al comercio con otras regiones del Mediterráneo. El periodo de mayor esplendor de la civilización minoica se produjo entre los años 2000 y 1450 a.C., cuando se construyeron los grandes palacios que funcionaban como centros políticos, económicos y religiosos. El más famoso de ellos fue el de Cnosos, la capital de Creta, donde según la mitología griega reinaba el rey Minos, que daba nombre a la civilización. Los palacios minoicos eran complejos arquitectónicos de varios pisos, con numerosas habitaciones, patios, almacenes, talleres y santuarios. Estaban decorados con frescos que representaban escenas de la vida cotidiana, de la naturaleza y de los ritos religiosos. Los cretenses adoraban a una diosa madre, asociada con la fertilidad, la tierra y los animales, y a otros dioses menores, como el toro, el águila y la serpiente. La sociedad minoica era una sociedad compleja y jerarquizada, con una clara división del trabajo y de las clases sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el rey o la reina, que ejercía el poder político, económico y religioso. Debajo de él o ella, estaban los nobles, los sacerdotes, los funcionarios, los comerciantes y los artesanos, que vivían en los palacios o en las ciudades cercanas. En la base de la pirámide, estaban los campesinos, los pescadores y los esclavos, que vivían en las aldeas o en las zonas rurales. Los cretenses tenían un alto nivel de vida, gracias a la abundancia de recursos naturales y al comercio. Disfrutaban de una dieta variada, basada en el trigo, la cebada, las legumbres, las frutas, la miel, el aceite, el vino, la carne y el pescado. Practicaban deportes, como la lucha, el boxeo, el tiro con arco y el salto del toro, que consistía en saltar sobre el lomo de un toro en movimiento. También apreciaban el arte, la música, la danza y la escritura. A pesar de su prosperidad y su cultura pacífica, los cretenses no estuvieron exentos de conflictos y amenazas externas. Alrededor del año 1700 a.C., una serie de terremotos y erupciones volcánicas devastaron la isla y destruyeron los palacios. Los cretenses lograron reconstruirlos, pero perdieron parte de su poder y de su influencia. A partir del año 1500 a.C., Creta empezó a sufrir la presión de los aqueos, un pueblo griego que invadió la isla y se estableció en algunas ciudades. Los aqueos impusieron su lengua, su escritura y su religión, y provocaron el declive de la civilización minoica. El golpe final llegó alrededor del año 1200 a.C., cuando los dorios, otro pueblo griego, invadieron Creta y acabaron con los últimos vestigios de la cultura cretense. La civilización minoica desapareció, pero no fue olvidada. Su historia y su cultura se transmitieron a través de la tradición oral y de la literatura griega, que recogió sus mitos, sus leyendas y sus héroes. Entre ellos, destaca el mito del Minotauro, un monstruo mitad hombre y mitad toro, que vivía en el laberinto del palacio de Cnosos, y que era alimentado con jóvenes atenienses, hasta que fue vencido por el héroe Teseo. La civilización minoica también influyó en el arte, la arquitectura, la religión y la política de la antigua Grecia, y a través de ella, de la cultura occidental. Los cretenses fueron los primeros en crear una civilización marítima, basada en el comercio, la navegación y la exploración. Fueron los primeros en desarrollar una escritura, una administración y una burocracia.
Fueron los primeros en expresar su amor por la naturaleza, por la belleza y por la vida. Esto ha sido un breve recorrido por la civilización minoica, una de las más antiguas y fascinantes de la historia. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al pasado, y que hayan aprendido algo nuevo sobre los cretenses, sus palacios, su sociedad, sus guerras y su legado.